Muy buenos días, bienvenidos al café de hoy. Son las 6 horas 8 minutos de la mañana. Luego de una noche lluviosa, nos despertamos con toda la energía posible, deseándoles un muy feliz martes 24 de abril del 2018. Ya se está como acabando el mes, ¿no? Sí, ya llega el mes de las madres, así que alisten sus chequeras porque este mes viene lleno de regalos para ustedes. El día de hoy amanecemos con una temperatura de 12 grados centígrados en la ciudad de Bogotá, con razón este frío. Pero bueno, compañeras, ya sé con qué vamos a entrar en calorcito. De este mes, hace 73 años, falleció Adolf Hitler, una de las personas que revolucionó el mundo. Entonces, por eso hemos decidido hacer un especial de la atroz historia del siglo XX. Los mayores impactos de la Gran Guerra. Contaremos cuáles fueron los sucesos ocurridos a lo largo de este periodo y sus repercusiones en la sociedad. El fin de la dinastía Romanov. Nadie imaginó que aquel 1917 la clase obrera se enfrentaría al Estado ruso. Venganza alemana. ¿Quién iba a pensar que Hitler, aquel hombre de perfil bajo, ocasionaría la mayor masacre de la historia? Se le llamó la Gran Guerra a aquel conflicto que ocurrió durante el transcurso de tiempo de 1914 a 1918. Tensiones por la economía, el poder, los territorios y los imperios de unos países en otros fueron algunas de las causas que estallaron la Primera Guerra Mundial. Aunque cabe aclarar que mientras avanzaba este periodo bélico, estos objetivos iban tomando cada vez más fuerza debido a los intereses que cada país tenía. Pero bueno, para entender un poco más a fondo este tema, vamos con nuestras compañeras Luna y Valeria. Podemos empezar mencionando las causas que eran origen de este conflicto. Alemania le quitaba imperios a Francia y al mismo tiempo todos los países querían expansión territorial, económica y política. Además, se habían dado acuerdos los cuales se rompieron antes de la Primera Guerra, como lo fue lo de la Entente Cordial. Claro, Luna, no hay que olvidar que este pacto fue uno de no agresión entre Gran Bretaña y Francia. Ellos se coalicionaron para después poder hacer acuerdos de reparto colonial. Sí, Valeria, en este momento ya estaba todo listo para la guerra, pero se necesitaba un detonante. Y la gota que rebosó la copa fue el asesinato del austrohúngaro Francisco Fernando, heredero al trono, junto a su esposa Sofía, quienes fueron asesinados en Sarajevo, Bosnia. Sí, exactamente. Y esto empezó así. Bueno, luego de introducir esta canción, pues les voy a hacer como una pequeña explicación de por qué. Bueno, Austro-Hungría atacó Serbia. Rusia, ya que era obviamente el aliado de Serbia, lo que hizo fue atacar a Austro-Hungría. Alemania era el aliado de Austro-Hungría, entonces lo que hizo fue atacar a Rusia. Entonces con esto estalló el conflicto. Se conformaron dos grandes grupos. Estos fueron la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Sin embargo, esta última no recibió un gran apoyo y más adelante se cambió de bando y se fue a la Triple Entente, que estaba conformada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Sí, pero también hubo algunos otros países que se unieron después de estos. Entonces, a la Triple Alianza se unió el imperio, la Turquía otomana y Bulgaria. Y a la Triple Entente se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos. Esta última entró en 1917, luego de que Alemania empezara a atacar sus submarinos. En este periodo adoptaron una forma peculiar de hacer guerra, la cual eran bastante estratégicos. Esta fue la guerra de trincheras, que eran fortificaciones cavadas en los suelos y en las cuales los soldados permanecían por mucho tiempo esperando la llegada del enemigo. Luna, pero no hay que olvidar algo muy importante que también se dio allí. Este fue el plan Schlieffen. Este fue planeado por Alemania, el cual proponía cruzar Luxemburgo y Bélgica para así atacar a Francia y evitar que Rusia los atacara por un lado y así estar como en dos frentes. Sí, y allí se rompió la neutralidad de Bélgica,
los belgas intentaron defender su ciudad a toda costa y pues a esto reaccionó Londres. Bueno, efectivamente, Luna. Con todo esto, siempre la culpa recayó en Alemania. Realmente esta primera guerra fue un tanto compleja, ya que si lo vemos de cierto modo, no finalizó del todo. Bueno, televidentes, para complementar esto, mi compañera y yo el día de ayer decidimos realizarle una entrevista al profesor Camilo Medina de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Minuto de Dios. La vamos a ver y luego de esto veremos a mi compañera Luna en el show del Café de la Mañana. Buenos días, nos encontramos con el profesor Camilo Medina de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y él nos va a complementar algo acerca de la Primera Guerra Mundial. Buenos días, profesor, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, gracias. Dale. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles crees que fueron los aspectos más importantes políticos en la Primera Guerra Mundial? Bueno, principalmente porque representa un cambio paradigmático en la forma de establecer las políticas y los estados en el mundo y principalmente en Europa. Veníamos de una estructura imperial en donde ciertos grandes países tenían colonias por todo el mundo. Una de las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial es la fragmentación, la hiperfragmentación del mundo. En tanto, estos grandes países colonizadores, entiéndase el Imperio Turco-Otomano, el Imperio Británico, las colonias francesas, la noción de Imperio francés y la noción de Imperio alemán, se ve desfigurada en tanto la guerra plantea una confrontación y una exterminación de tal modo, de tal magnitud, que los estados o las colonias que estaban adscritas a esas figuras de estados imperios, pues plantean escenarios de independencia en tanto quienes controlaban, quienes denotaban, quienes ejercían el poder ya no tenían con qué los medios materiales ni económicos ni políticos para ejercerlo. Es decir, el imperio alemán se fragmenta, el imperio prusiano se fragmenta y pierde parte de su territorio porque en medio del conflicto y como uno de los principales perdedores y el catalogado como principal culpable de la Primera Guerra Mundial, pierde su capacidad política, económica, administrativa de gobernar y de regir un imperio o una construcción de imperio que tenía por aquel entonces. La hiperfragmentación del mundo, la reconfiguración política del mundo europeo es una de las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Una causa o uno de los legados más importantes es el peligro del nacionalismo, en tanto desde sus ideas políticas las defiende como únicas, principales y la verdadera, pues hombre, eso plantea una anulación, un ocultamiento de las otras formas de hacer política, de ver el mundo, de ver la religión, de ver la sociedad y pues hombre, definitivamente todo nacionalismo en tanto dogma, en tanto ideología, pues tiende a la exacerbación de sus formas de hacer política, de hacer sociedad y pues por esas banderas el mundo puede, o bueno, los entornos, los contextos geopolíticos pueden sacudirse muy peligrosamente. ¿Alguna consecuencia importante que pueda resaltarnos de esta Primera Guerra? Bueno, este peligro del reconocimiento de ganadores, de vencedores y vencidos fue muy peligroso porque fue, digamos, el final de la Primera Guerra Mundial es particularmente la semilla de la Segunda Guerra Mundial. En tanto las circunstancias no se dieron totalmente como deberían darse, en tanto se humanizó, el propósito posiblemente tuvo que haber sido humanizar el conflicto o reducirlo en la totalidad de su dimensión. Lo que pasa es que a Alemania se le castigó como único potencial actor de la guerra y pues eso produjo un montón de conflictos particulares en Alemania que propiciaron el nacimiento del fascismo nacionalsocialista, ¿sí? En tanto usted no dejó resuelto, la política de ese tiempo no dejó resuelto el problema de los enemigos, ¿sí? El problema de las víctimas, el problema de todas las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la guerra, pues quedó como el terreno, como el campo abierto para que se generase otra guerra.
el dibujo y el planteamiento o la construcción del Medio Oriente a partir de las guerras mundiales es una de las principales consecuencias. El Medio Oriente hasta ese tiempo estuvo orientado en tribus nomádicas, ¿sí?, que, digamos, planteaban posesión sobre ciertos territorios, pero no estaban configuradas como estados-nación. El Medio Oriente es consecuencia de las guerras mundiales. El ascenso de Estados Unidos como potencia y casi posteriormente que como salvaguarda del capitalismo es consecuencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El crack de la bolsa de 1929 es consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias, digamos, que operan en muchísimos niveles. La protección de América y de Suramérica particularmente en la Primera Guerra Mundial inicia, ¿sí?, como esta política del buen vecino y toda esta cuestión que después va a tomar mucha más fuerza en el escenario de la Guerra Fría, pues tiene su semilla en la Primera Guerra Mundial. Son bueno. muchísimas las consecuencias, en tanto todo el mundo empieza a interconectarse en un montón de causalidades allí. Listo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, ahora vamos con la sección de entretenimiento. Para empezar, la mujer jugó un papel fundamental en la guerra. Mujeres esposas e hijas cambiaron sus oficios de amas de casa para incorporarse a la industria laboral y ser una ayuda en el campo de la enfermería. El arte empezó a centrarse en el hombre, desarrollando así una crítica social a lo que se vivía en ese momento. Artistas como Otto Dix en sus obras plasmó la época oscura de la guerra. Ahora vamos al set central para darle paso a nuestras compañeras que van a dar un pequeño aporte a nuestro tema. Eso que ustedes están dando a conocer también fue muy importante, aunque también hay que tener en cuenta que también se resaltaron diferentes rasgos sociales que impactaron a las personas involucradas tanto directa como indirectamente en la guerra. Así es, Nafe, y quiero incluir a esto que acabaste de comentar, que en realidad fue la sociedad la más afectada allí, debido a que Alemania utilizó gases tóxicos que fueron bastante letales para el sistema respiratorio de las personas. Pero esto no fue lo único, pues cabe aclarar que el pie de trinchera fue denominado como el punto de partida para la propagación de algunas enfermedades como lo fueron la gripe española, la viruela y algunas enfermedades generadas por los roedores y aves. Y aunque suene chistoso, los piojos también hicieron de las suyas, ya que formaron una epidemia incontrolable que causó molestias y hasta la muerte de combatientes. Ahora vamos con un pequeño corte comercial, ya volvemos. Ay, yo con 16 años y con piojos, qué fastidio. ¿Y ahora qué hago? Hija, mira, el nuevo Piojidol, perfecto para tus liendres y piojos. Era el enemigo. Piojidol está conmigo cuando me incomoda la irritación. Piojidol es el mejor. Y si mucho me molesta, Piojidol los atropella. No más piojos en cabeza, solo Piojidol. Adquirir en tus tiendas más cercanas. Bueno, y ahora cambiamos de roles, ¿no? Bueno, ahora y con esto llegamos al segundo tema. Nuestras compañeras de estudio, al venir hacia el set, decidieron acercarse a algunas personas y preguntarles si conocían algo acerca de la Revolución Rusa. Vamos a ver qué respondieron ellos. Hola, muy buenos días, ¿cómo es tu nombre? Luis Herrera. ¿Y el tuyo? Cristian. Bueno, ¿ustedes conocen algo de la Revolución Rusa? No. ¿Y tú? No, ni idea. Ni idea, sí. Ay, muchísimas gracias. Buenos días, nos encontramos con el señor Luis Galeano en la Universidad Minuto de Dios de la sede de la 90. Buenos días, ¿cómo te encuentras? Bien, muchas gracias. Acá en cursos de música. ¿Conoces algo de la Revolución Rusa? Sí, yo trato de recordarme sobre la Revolución Rusa. Tiene que ver cuando cae el régimen zarista. Este régimen zarista es dado más o menos hacia 1917. Ese imperio zarista cae y por lo tanto el zar se ve obligado a abdicar. Y el antiguo régimen vino a ser sustituido por un gobierno provisional en ese mismo año, en la cual ya en la segunda revolución, que es en octubre, este gobierno provisional se elimina y es reemplazado por un gobierno que se llama comunista o bolchevique.
Bueno, televidentes, y continuando con ustedes, les contaremos las causas y las consecuencias de la revolución bolchevique, también conocida como la Revolución Rusa, que fue el motivo por el cual este país se retiró de la Gran Guerra en 1917. Podemos empezar nombrando los aspectos más relevantes que dieron pie a este gran conflicto. Pero iniciemos hablando un poco sobre Nicolás II, ¿no? El último zar de la dinastía rusa, un hombre inexperto, inhumano y de carácter fuerte. Su papel en la guerra fue llevar al país a un conflicto al que nunca estuvo preparado, ni social ni armamentísticamente, y al estar tan pendiente de ganar la guerra, descuidó las necesidades internas que su país empezó a experimentar. Sí, Karen. En esos conflictos se dio una crisis en la economía rusa, ya que la gente se moría de hambre en las calles, por la escasez de alimentos, las bajas temperaturas y el abuso de poder hacia los campesinos. Esto fue el detonante que dio pie a la Revolución de Febrero. Y por esto el pueblo se organizó políticamente, creando un partido bolchevique con ideales comunistas. Que a propósito, Laura, se estaba conformando bajo los ideales enviados por Lenin, que asimismo se basaba en la ideología marxista que consistía en la eliminación de las clases sociales y que Lenin tomó y adaptó para conformar el comunismo, es decir, la igualdad y equidad para el pueblo. Y luego del cansancio y la presión de la gente surgió la crisis de febrero, la cual culminó en 1917. Pero antes de entrar en la crisis es importante recalcar el poder que tuvo la Duma en este momento, puesto que fue creada por el zar como reto para la burguesía, cuyo objetivo era tranquilizar al país. Esta Duma, Laura, consistió en un progreso que podía tener partidos políticos, pero aún así el eje central seguía siendo el zar. Bueno, ya después de esta aclaración y de la renuncia del zar en marzo, se conformó el gobierno provisional. Este era dirigido por la Duma, capitalistas liberales, y el Soviet, campesinos y obreros. Este gobierno quería incluir a la sociedad y darle el valor que esto se merecía. Sí. Y cabe recordar que algunos personajes jugaron un papel importante en esta revolución. Primero fue Alexander Kerensky, el encargado del gobierno provisional, y en segunda instancia tenemos a Lenin, que junto a Trotsky lideraron lo que fue el partido bolchevique. Y utilizaron este último, Laura, para dar esperanza y buscar la paz, pero lastimosamente no fue suficiente, ya que fueron perseguidos por sus ideas revolucionarias. Sin embargo, Lenin logró huir, mientras que Trotsky, junto con otros líderes bolcheviques, estuvieron tras las rejas. Tiempo después, mientras Lenin se dirigía a una nueva Rusia, Kerensky planeó unas elecciones a las que asistió Trotsky, ya liberado, representando a los bolcheviques. Sin embargo, él no estuvo muy de acuerdo con que este se retirara. Pero bueno, luego Trotsky se reúne con Lenin y vuelven a formar un único partido. Tomando en cuenta lo que dijiste, Karen, este volvió para devolverle la tranquilidad a los campesinos, entregándoles sus tierras y a los obreros el control de sus industrias. Sin embargo, aún no poseían todo el control y para tomarle decidieron convencer en secreto a los líderes militares para así crear una revolución armada. Pero todo esto fue una unión estratégica con los grupos de obreros y trabajadores, ya que ellos se tomaron los puntos claves en la ciudad de Petrógrado. Bueno, pero por otra parte, León Trotsky se toma el Palacio de Invierno defendiendo al Soviet y así acabó con el gobierno provisional, proclamando la paz democrática. Y para concluir, este dúo de líderes del pueblo crearon la paz y tranquilidad, haciendo así que la sociedad empezara a soñar de nuevo con un país estable, igualitario y confiable. Bueno, y hablando de Rusia, los dejamos con un pequeño comercial del Mundial, en donde este país será el anfitrión especial. Que tu avión no explote antes de que no veas a tu selección ganar. Te llevamos al Mundial Rusia 2018 con tan solo presentar 5 empaques del nuevo Piojidol para que participes en un nuevo sorteo y no le falles a tu tricolor. Bueno, y ahora llegamos a la parte interesante. ¿Habrá sido la Segunda Guerra Mundial la primera mal terminada? Bueno, pues sí, Luna, si lo tomamos desde el punto de vista del Tratado de Versalles, ya que en aquella reunión de 1918 Alemania fue culpada por una guerra que fue responsabilidad de todos.
El país alemán tuvo que rendirse y entregar parte de su territorio, industria y economía a las grandes potencias, lo cual ocasionó un sentimiento de rabia, impotencia en gran parte de los nacionalistas alemanes. Y luego de tantos años de decepción y tristeza, en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial, la cual finalizó hasta 1945, pero antes de hablar de esta gran masacre es imposible entender sus motivos sin conocer a su mentor. Hitler, un hombre maleducado, podía no saber sentarse en la mesa, pero pudo hacer cosas que otros no. Sus ideales revolucionarios y discursos maravillosos comenzaron llamando la atención en una taberna y luego en Alemania entera. Fue en aquella taberna en la que Hitler comenzó asistiendo como un espía del gobierno alemán, en donde al escuchar las grandes ideologías que allí se presentaban, decidió salir sobre una mesa y exponer sus ideas y su punto de vista. Cosa que le llamó mucho la atención a Ecker, un dramaturgo y poeta alemán. Él vio en Hitler un modelo de hombre que encajaba perfectamente con lo que él aspiraba, ya que tenía la capacidad de captar la atención de las personas a las que se dirigía, cosa que a él se le dificultaba. Desde ese momento, Ecker comenzó a educarlo como un padre o como un padre haría con su hijo. Esto con el fin de llamar la atención en el momento de transmitir su mensaje. Poco a poco aumentó su estatus y con él su ego. Los medios de comunicación fueron fundamentales para su reconocimiento social. Sin embargo, por esto fue venerado pero criticado. Luego de un tiempo se volvió el líder del Partido Nacional Obrero nazi, con muchos seguidores como aliados. Y en ese momento comenzó a pensar en una Alemania libre de todos los extranjeros o razas impuras, como las llamaba, además de otras actuaciones que decepcionaron totalmente a su mentor Eckhart. Tiempo después, cuando Hitler estaba por completo en el poder, Alemania empezó a ser repudiado por el resto de países, ya que rompió el Acuerdo de Versalles e invadió sus territorios arrebatados con anterioridad, atacando a Serbia y a Polonia, creando un conflicto que estallaría la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a los recomendados del día. Comencemos con la obra literaria de Mi lucha, autobiografía donde Hitler relata su vida desde su infancia hasta su llegada al poder. Gobierno que fue aceptado por muchos y criticado por otros. Mi segundo recomendado es el diario de Ana Frank, el cual fue escrito por su padre al recopilar aquellas notas del diario que tenía ella en el campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Bueno, queridos televidentes, y así concluyó nuestro gran especial sobre la historia del siglo XX. Espero que les haya gustado y nos vemos ya en una próxima ocasión. Continúen con el programa La Hora Gourmet.